En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Triple Impacto. Marcelo Paz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos un programón, vamos a hablar de la cuenca Matanza-Riachuelo, muchas Picante. preguntas, picante. Tema picante. Se picó, Bueno, como dicen los se chicos. picó, veámoslo. Decíamos en la apertura, Andrea, que íbamos a hablar de un tema bastante caro a los porteños. En este caso, este es un programa federal, pero hoy nos va a tocar hablar un poquito de Buenos Aires y también Gran Buenos Aires, porque nuestro invitado de hoy tiene algo que ver con uno de sus límites. Pero Bienvenido. Exacto. Gracias por venir y te pedimos, por favor, que te presentes. Acá ya es tu cámara, que nos cuentes cómo te llamás y qué haces. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es Antolín Magallanes. Soy director general de gestión política social de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo y precisamente me dedico, soy parte del equipo que se dedica al saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Cuenca Matanza-Riachuelo, que, como hablábamos el otro día radialmente, ha tenido una historia bastante triste y polémica hasta que nos empezaste a contar que hay buenas noticias, por lo menos hay un futuro. Sí, yo creo que hoy podemos visualizar un futuro, poder proyectarnos desde otro lugar al que teníamos antes. Es un lugar que ha sido como decimos nosotros, un lugar de sacrificio ambiental, porque históricamente ha sido el lugar que eligió la sociedad para ensuciar. Es decir, el lugar que eligió la ciudad de Buenos Aires desde sus inicios para poner todas aquellas industrias que no quiso tener adentro de la ciudad, empezando por los secaderos de cueros, mataderos, saladeros, siguiendo después por las industrias y todo ese tipo de industrias que eran contaminantes y aparte no eran del buen gusto de una ciudad que se quería empezar a construir. Entonces todo eso iba al margen, iba a la orilla, iba al borde y se hacía en esos lugares. Por lo cual el Riachuelo sufría esa contaminación abrumadora. Y como se fue instalando como lugar de productivo, de industrial, después siguieron las otras industrias que vinieron después. Entonces, todo eso generó que el río se fuera contaminando. Obviamente que en muchos momentos los humos de las fábricas, los barcos que vemos en las pinturas de Quinquela, por ejemplo, todas esas cuestiones eran prosperidad, era economía. Eran proyectos de futuro. El problema fue cuando todo eso empezó a declinar y eso nosotros pensamos o sabemos que es a partir de 1970 cuando se cierra por ejemplo el puerto de La Boca o cuando digamos después en el año 76 en la época de la dictadura militar también se prohíbe la industria en la zona sur de la ciudad. Digamos, queda mucha industria funcionando de forma muy marginal y quedó un lugar que es una especie de depósito de viejos barcos y con todo el funcionamiento mal. Entonces, digamos, todo lo que antes también contaminaba empieza a contaminar peor. Y a eso se le suma que quedan grandes extensiones de tierra a sus márgenes muy vacías. Eso fue un poco la eclosión que tuvo el río en su momento. Pero digamos que a partir de que se constituyó la justicia, tomó cartas en el asunto, se cumplen 15 años ahora del fallo Mendoza, de un grupo de vecinos que presentaron, digamos, para que se recuperara el río. Se creó la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que fue la que toma la autoridad de todo lo que es la recuperación de esos 14 municipios, más la ciudad de Buenos Aires, más la provincia de Buenos Aires y la nación. Es decir, acá hay 3 condenados por la justicia, que son la nación,
la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y no así los 14 municipios, pero que están dentro de la cuenca. Entonces, una de las primeras cosas graves que tenés ahí, o a resolver más que graves, siempre fue el tema jurisdiccional, porque tenés un tema que atraviesa a muchas jurisdicciones, a veces no todas del mismo signo político, a veces no todas con las mismas visiones, y fue constituir algo que yo creo que hoy está funcionando muy bien, que es esa autoridad de cuenca en el sentido de la articulación de que todos se reconocen adentro de esa cuenca y ya saben que hay ciertas normativas y ciertas cuestiones a cumplir. Y eso me parece que fue un éxito muy importante a nivel institucional, porque creo que no hay en el país otro ente que sea de este tipo. Y aparte, un ente que es de borde, ¿no? Un ente que es limítrofe a la provincia de Buenos Aires en este caso, con lo cual implanta también una situación de recuperar el río es también recuperar cierta gobernanza, cierta gobernabilidad sobre esos lugares que históricamente estuvieron unidos. Es decir, la gente que vivía en Barracas en la ciudad de Buenos Aires tenía familia en lo que era Barracas al sur y después Avellaneda, La Boca con Isla Maciel o Dock Sud, así, así toda en Espejo, pero el río no era durante mucho tiempo no fue un factor de división, sino al contrario, de unión. Esto, a partir del deterioro ambiental, se convirtió en un factor de división. Yo creo que una de las importantes cosas que se está realizando ahora es esa recuperación, que yo creo que es muy importante, y bueno, uno de los ejes es la recuperación del transbordador Nicolás Avellaneda, que ya que está les paso el chivo, pero los días viernes y los días sábados de 10 a 16 lo pueden visitar, es gratuito, pueden cruzar por ese transbordador, que es uno de los 8 que hay en el mundo y que funciona. Es protagonista de un montón de pinturas y de fotos ese transbordador. Fotos, pinturas, ¿no? Hacen un recorrido por Isla Maciel y por La Boca, y la gente, la verdad, vuelve muy contenta de eso, porque es un aparato que estuvo ahí, un aparato de ingeniería hermoso, que como les decía, son 8 en el mundo y estuvo casi 60 años sin funcionar. Eso son de las cuestiones que tienen que ver con lo que es lo patrimonial también de la cuenca. Nosotros trabajamos con la idea de un plan que se denomina PISA con S, que sería el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Es decir, nosotros creemos que ese plan, que es como si fuera un plan que es un círculo, donde concéntricamente van lo que sería el saneamiento, va lo que es la salud, va lo que es la educación, va lo que es el patrimonio, va lo que es la educación, va lo que es la limpieza, va lo que es la recuperación, el reciclado, las obras públicas, el tema cloacal, las mediciones de agua, los controles, las inspecciones a las industrias. O sea, todo lo que hacemos, digamos, está dentro de ese plan, y ese plan, a medida que se va cumpliendo, tiene que ir reduciendo los márgenes de contaminación y recuperando la zona. Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo lo miden? ¿Cómo tiene? Vos me dijiste hay un plan obviamente tiene objetivos, tiene plazos, tiene vencimientos, tiene etapas. ¿Cómo sería? ¿Dónde estamos? ¿En qué estadio estamos ahora? Nosotros lo que tenemos es un sistema de indicadores para cada una de las acciones que se hacen, con la cual podemos medir cuánto avanzamos o cuánto no avanzamos. También sabemos que hay cosas que van a avanzar en la medida que otras avancen. O sea que por eso es integral. Porque no es yo creo que el espejo de agua es la resultante de todo lo demás. Claro. Es decir, si dejamos de ensuciar, si recuperamos los bordes, si las industrias dejan de contaminar, si tenemos mayor control de lo que es el residuos sólido urbano y todas estas cuestiones, obviamente que el espejo está mejor. Si sacamos todos los elementos que había dentro del río, como fueron los barcos abandonados, todos esos objetos grandes y pesados que había dentro del río, sacaron casi 100 barcos abandonados, que si bien tenían esa cosa medio fantasmagórica, ¿se acuerdan? No era nada más que era un problema que estuvieran abandonados, sino que estaban varados. Eso evitaba que el río fluyera, porque es un río de llanura que tiene poco movimiento, como los ríos de llanura, pero cuando se mueve, ¿no? Ahora, esos barcos impedían eso, y muchas veces esos barcos también eran lugares donde se podían usar sus viejos tanques, sus viejas entinas, como para tirar productos y dejarlos ahí. Nosotros hemos descubierto muchas de estas cosas, digamos, en no hay más barcos ya no hay ninguno. Ya no queda ningún barco, está absolutamente liberado,
está un criterio que se tomó, que fue el criterio de la sirga. La sirga es la acción por la cual, digamos, un barco se amarra a la ribera. Esa acción puede ser una acción marinera, que es una soga que tira al barco y la rima, han visto los cuadros, a veces es un tren, un elemento, y que eso es lo que había una longitud de 35 metros que debe quedar libre para que esa sea una zona de maniobras. Con un criterio, el juez en su momento tomó que el riachuelo debía tener, a partir del agua, hasta 35 metros hacia adentro del continente, libres. O sea, libres, ¿qué quiere decir? Que no tendría que haber basuras, que no tendría que haber empresas que estaban usando el lugar, que no tendría que haber espacios donde estuviera viviendo gente, que no tendría... Eso fue una de las primeras cosas que se hizo. Hoy, el lado de provincia lo tenemos absolutamente recuperado, todo lo que es los 35 metros de la sirga, y del lado de ciudad nos está faltando unir un pedacito que es la relocalización de unas familias en lo que conocemos como la Villa 21-24 en Barracas. Falta unos 200 metros. Pero eso es muy importante. Y ya hay 35 metros libres de cada lado. Sí, pero eso es muy importante porque eso hace ver el río. O sea... Que cuando lo ves existe y empiezas a entender, claro. Ahí yo voy, ahí quería ir. Nadie quiere lo que no conoce. O sea, nosotros acá estamos en un lugar muy lindo, al lado del Río de la Plata, que adoro, y también es otro, cumple de alguna manera, tiene el mismo problema. Son cosas que los porteños, en general, hemos entubado arroyos, hemos dado espalda al Río de la Plata y nos hemos alejado del riachuelo. Lo hemos hecho una zona lejana, no solo porque quedaba en su momento lejos de lo que podía ser el centro de la ciudad, póngale la Plaza de Mayo, que hoy en colectivo o a pie son 20 minutos, en colectivo son 10 o 5, pero en otro momento llegar de la Plaza de Mayo a La Boca, por ejemplo, o al riachuelo, era atravesar humedales, arroyos, un montón de cosas, y lo hacía más difícil. Entonces eran zonas como ocultas. Por eso también se permitían hacer las cosas que se permitían hacer en esa zona. Entonces, salir de la estigmatización... También era bueno que estén los humedales, que se mantengan. Sí. Bueno, sí, hoy por hoy, si uno agarrar un plano antiguo, el barrio de La Boca es un humedal completo. Claro. Si yo me parara en la esquina de Martín García y Almirante Brown, donde está el mirador del Parque Lezama, ese es el valle de inundación. Ahí quería llegar, o sea, si están contemplando en esta ingeniería que está sucediendo, cuáles son los desafíos que tienen con las empresas hoy, ¿no? En la realidad, o sea, lo que la gente que está escuchando dice, bueno, sí, todo muy lindo, pero ¿cuántas empresas están hoy tirando sus residuos así, la posta? Hoy tenés... ¿Cuántas? Vos hoy tenés... tenemos cosas que han cambiado. Por ejemplo, hoy estamos sacando mensualmente del río, de nuestros obradores, 350 toneladas de basura. Esa basura cambió. Nosotros cuando hace 10 años podés ver fotos del río que es sólido. Sí. Esa basura era plástico, era pañal, eran PET, eran cosas. Hoy la mayoría de las cosas que estamos sacando son ramas. Es otro tipo de basura, que ya no es tan nociva como la anterior, pero son 350 toneladas por mes. ¿Pero de dónde salen? No, eso pueden salir de podas, de gente que la tira al río. ¿Y está permitido tirar no, al río? La poda es clandestina. Claro. Tiene que tener autorización municipal en muchos casos. Pero es decir, en muchos que hay un lugares de la órgano de provincia de Buenos control Aires que todavía tiene mucho por hacer. Claro, porque eso nos está faltando un poco. Vos viste cómo pasa en los barrios que un vecino va, tiene algo para tirar, lo tira a la esquina. El otro vio que tiró a la esquina y bueno, lo tiro ahí. El otro corta la rama, va y lo tira ahí. Y ya, en 2 días tenés un punto de arrojo. En otros lugares eso termina siendo un basural. Nosotros hemos sacado más de 35 basurales, pero de extensiones de hectáreas de basura. Entonces vos hoy tenés alrededor de 4.200 establecimientos industriales que tienen incidencia ambiental. Incidencia ambiental quiere decir que cualquier establecimiento industrial puede incidir sobre el ambiente. Lo que no quiere decir que lo perturbe o lo moleste en un grado extremo. Después sí tenés 650 establecimientos que aún están en estado de adecuación, es decir, no se han adecuado, o sea, de esa cantidad. Y después este es un número interesante. ¿Qué quiere decir no se han adecuado? Que no han hecho sus planes de adecuación todavía. O sea que siguen vertiendo... Claro.
Entonces, a esos son los que ¿Y no pasa nada no, con eso? Sí, esos son multados, Claro. son intimados y son... Yo creo que este dato que tengo debe ser un dato de hace unos meses, debe estar mejorado eso. Y lo que se hace es que esos establecimientos entren adentro de un plan de adecuación. Pero después tenés 49, que son los que prácticamente resumen el 95% de la carga másica de orgánica del riachuelo. Es decir, el proceso es el siguiente: si nosotros hoy aparece una industria nueva que contamina, se clausura, porque no está dentro del radio. Ya de paso es la etapa de que dijimos, che, ¿cuántos son? Sí. Bueno, somos esto. Bueno, somos 4.200. Esos 4.200 hay 650 hay que trabajar, ok. Hay 95, hay 92 que hay que poner más el ojo y ponerle más la mira, ok. Eso es lo que se hace. Nosotros agregamos un servicio que es el de guardianes ambientales, que antes Sacumar no lo tenía, y que es un servicio que recorre todos los días y las 24 horas la cuenca. Con lo cual estamos viendo permanentemente un montón de cuestiones ahí. Yo quiero aclarar con esto porque también las 13 principales causas de contaminación del riachuelo son los residuos sólidos urbanos, o que llegan, como te decía, por el río, porque alguien arroja la basura al río, o porque antes vivía mucha más gente cerca de los arroyos y hacía que la basura vaya al río. Todo lo que es el residuo industrial, donde ahí se destacan algunas industrias que son más contaminantes que otras. Por eso digo que hay poquitas que contaminan mucho. Por ejemplo, las empresas que trabajan la galvanoplastía, el cromado, todo ese tipo de empresas son empresas altamente contaminantes. Y después tenés otras empresas como pueden ser las que trabajan con elementos químicos, como pueden ser las curtiembres, que fueron una de las grandes contaminantes. Claro, desde el origen, ¿no? Desde el origen. Entonces, nosotros, desde que asumimos en estos 3 años, que es un récord, y yo me pone muy contento de poder haber participado de esto, porque yo considero que las políticas públicas son políticas que te tienen que extender en el tiempo y casi tienen rango de política de Estado. O sea, vos no solucionás problemas ambientales y cada 2 días estás cambiando a los funcionarios, porque eso lo vivimos, lo vivió el riachuelo y no avanzó nunca. En estos 3 años nos propusimos, que con la presidencia de Martín Sabatella, una serie de cuestiones a realizar, de las cuales algunas ya cumplimos. Por ejemplo, el traslado del mercado de Liniers, que costó tanto mudarlo a la zona de Cañuelas, hoy ha sido mudado y allí cumple una función muy importante, pero con todos los adelantos de la época, que tiene un mercado de ganado en pie, techado. Techado es importante porque la lluvia no hace que todo los desperdicios de la vaca vayan para cualquier lado. Bueno, con una planta de tratamiento, y ya no está más en la zona de Liniers el mercado de Hacienda, que era una venta de ganado en pie en la ciudad que estaba prohibida desde que se creó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que todo ese producto orgánico que iba al arroyo Silañez y terminaba en el riachuelo, si permítanme usar la palabra bosta, piensen que es... Desde hace 200 años el riachuelo flotaba eso. Hoy es la primera vez que eso no flota más en el riachuelo. O sea, para nosotros es un gran triunfo haber logrado eso. La otra obra importante es el polo industrial de curtidor que se está haciendo en Lanús. Allí es donde más se radica la industria del curtido, de la curtiembre, por varias razones. Porque tiene antecedentes incluso con la inmigración italiana, que tenía una realidad, que tenía mucha experiencia en el curtido, porque se desarrollaron, porque ahí había ganadería, bueno, todas esas cuestiones, pero esas industrias volcaban en los pluviales y todo eso también terminaba en el río. Entonces, lo que se está haciendo ahí es una gran planta de tratamiento, una planta muy grande de tratamiento, que tiene en plazo, yo calculo, un año y medio más para ser terminado, donde todo el vertido de las más grandes empresas de curtiembre va a ser tratado en ese lugar. Y eso es conducido, ya tratado, para hacer que siga ¿Cómo se financia eso? Eso o sea, lo las financia empresas el Banco pagan Mundial. por... Claro. Hay un el Banco sistema... Mundial, ahí va. El Banco Mundial ha financiado, hay una contraparte que pone Argentina, no me acuerdo, es una cuota más pequeña de la contraparte del financiamiento, pero ha financiado lo que es la obra del polo curtidor
y lo que es la obra de lo que conocemos como el sistema Riachuelo, que es la otra gran obra. Porque el máximo contaminante que tiene el río, yo tengo que ver todos los contaminantes de las industrias, pero el máximo contaminante que tiene el río es el cloacal. ¿Por qué? Porque nos faltan cloacas y porque la ciudad de Buenos Aires carece de una cloaca máxima en el sur de la ciudad. Entonces, cuando se creó Acumar había alrededor de un 20% del área cubierto de cloacal. Hoy estamos arriba de entre casi un 60%. Este sistema Riachuelo es una obra sanitaria tan importante o tal vez más grande que cuando se crearon las obras sanitarias para la ciudad de Buenos Aires, allá después de la fiebre amarilla, claro, a fines del siglo XIX. Y consiste en un gran ducto, en un gran canal que va bajo tierra, por una tuneladora que lo viene haciendo desde Soldati hasta La Boca, pasa por abajo del Riachuelo, va a Stocksud y allí hay una gran planta de tratamiento que toma todos esos líquidos cloacales, los trata y los lleva 13 kilómetros adentro por un emisario que los difumina en el Río de la Plata, ya tratados y biodegradados para que no contaminen. Esto le saca contaminación, no solo al Riachuelo, sino que también al Río de la Plata. Y le da más conectividad a la provincia de Buenos Aires, que va... Hoy todos vamos a una planta que es la que está en Berazategui, la planta Juan Manuel de Rosas. Pero esa planta va a tener más capacidad de absorber más cloacal de la provincia y liberar el Riachuelo. Ese proyecto tenía fecha de cierre este año, está muy cerca del cierre de terminar, y te digo, son esas obras que a veces... Yo hace muchos años trabajo con estos temas y sé que a veces no se valora mucho las obras que la gente no ve. O sea, las obras que van bajo tierra. Y tal vez son muy importantes sobre la ciudad. No sé, como sería muy importante ampliar la red de subtes, por ejemplo, para la ciudad, pero vende más otra cosa que hacer la red de subtes. Por ejemplo, La Boca y Barracas tienen un sistema de anti-inundación. ¿Se acuerdan que es un barrio absolutamente inundable? Se inundaba todo el tiempo. Bueno, se inundaba. Y esa fue una obra que la hicieron 7 gobiernos seguidos. Y nunca se vio. Entonces digo, y fue un éxito. Entonces, esta obra, digamos, lo que va a sacar es del río ese aporte contaminante. Entonces, vuelvo un poco al principio. Hoy estamos ante otro paradigma, de poder insertar otro paradigma de trabajo. Lo mismo estamos haciendo con los vecinos que estamos relocalizando. O sea, estamos trabajando no solo en mudar a la gente a barrios que se construyan nuevos, que financia el Ministerio de Hábitat de la Nación. Los distritos municipales ponen las tierras, y ahí se hacen las viviendas donde se muda la gente. Son 17.771 familias que hay que mudar. Perdón a los dos que se nos fue el tiempo, pero me quiero quedar con el mensaje positivo de la armonía que hay hoy entre tantos gobiernos juntos que están en la cuenca, y ojalá puedan seguir trabajando con esto. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la visita, pero se fue el programa. Andrea siempre tiene una pregunta final, pero me parece que no la vamos a poder hacer, que tiene que ver con lo personal, pero lamentablemente preferimos darle mucha más entidad al mensaje que trajiste. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por poder difundir estas. Seguimos. Interesante. Se picó un poco, pero después fuimos enterándonos de cosas muy interesantes. Realmente es un tema para volver a hablar. Claro que no tuvimos tanto tiempo en este programa, pero me parece bueno que se hagan cosas y ojalá algún día entendamos que hay cosas que están por arriba de los colores y las banderías. Pero ahora nos tenemos que ir. Me quedo con una palabra, gobernanza. Pensemos en eso, gobernanza. Buena semana. Nos vemos la semana que viene. Chao. Los
productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera, me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.